Listo. Bueno, un saludo de paz y sostenible. Este es un espacio que queremos tener, digamos, para reflexionar y de pronto sensibilizar un poco también como a la gente que nos escucha. Vamos a hablar de temas muy importantes como lo es la sostenibilidad, digamos que eso a nivel países, a nivel global, y las BIC, que es a nivel nacional, a nivel país, que digamos que ahí Colombia ha tenido, que ha sido pionero porque digamos que fue uno de los que inició este proceso de las BIC y ya se ha ido llevando a diferentes países, ¿cierto? Entonces acá hice una pequeña reseña de los invitados, entonces antes de empezar, quiero presentar a los invitados. Acá nos acompaña Alejandra Palacio, mujer valiente, y comprometida con su propósito de acompañar a las personas en todo el tema de salud financiera, conferencista, digamos, en temas de interés como la sostenibilidad y empresas de conciencia. Nos conocimos en la comunidad Soy Emprendedor, digamos que lo lidera un gran amigo que se llama Sebastián Dávila, y ahí hemos permitido hacer mucho networking, conocer muchas personas con propósitos también muy bacanos que nos unen. Alejandra no solamente ofrece conocimientos, sino también ofrece abrazos cálidos, miradas Mm. profundas. Entonces, Alejandra, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Y también nos acompaña Camilo Boillo, un emprendedor de la moda costera, nacido en la cultura paisa, con el cual resueno mucho con su propósito empresarial. Nos conocimos en Confama, en Buen Gobierno Corporativo, digamos que donde también hicimos mucho resonancia con todo el tema de la sostenibilidad y digamos de dejar legado. Me parece muy interesante ese tema. Su propuesta fusiona la tradición de las raíces con la energía vibrante de la playa, creando prendas únicas llenas de color y autenticidad. Camilo es un claro ejemplo de cómo la innovación y la berraquera paisa, donde se ha presentado en Shark Tank y donde una de sus banderas es el tema de la sostenibilidad, es certificado por B, certificación Sí. B. Entonces para mí, Camilo, es un orgullo tenerte aquí. Muchas gracias Ah, por muchas gracias. compartir. Y bueno, y hablamos entonces como el conversatorio, iniciando para cada uno de ustedes qué es la sostenibilidad. Digamos, empecemos con Alejandra acá. Bueno, gracias. Para mí la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones, logrando así un equilibrio en sus tres pilares fundamentales, o también conocido como el triple impacto, que está en el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Tener en cuenta, o acá para mí es muy importante, como el llamado a que esas futuras generaciones no solamente son las personas que van a seguir liderando las empresas que ya existen, sino que a su vez es entender que las futuras generaciones también van a ser nuestros posibles clientes. Entonces es importante estar en la vanguardia y entender que el tema sostenible no solamente aborda lo ambiental, sino que también tenemos esos otros dos pilares que lo acompañan, donde también tenemos que tener una mirada desde lo económico y sobre todo desde lo social, dándole como prioridad al capital humano. Para ti, ¿qué es la sostenibilidad? Bueno, para mí sostenibilidad, pues digamos que es una forma de vida, ¿cierto? Y en esa forma de vida, yo creo que pues a veces uno piensa que para ser sostenibles hay que generar como grandes impactos. Y yo creo que cada uno, pues dejando su huella y haciendo mucha conciencia, puede generar pues como un gran impacto en la sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, desde la casa empezar a separar los residuos. También Alejandra hablaba del tema social, entonces cómo puedo ayudar también a los otros. Finalmente vivimos en un mundo colectivo, no individual. Entonces pensar mucho como tener ese pensamiento colectivo. Y el tema económico también es fundamental. Nosotros, pues por ejemplo, ya desde el tema empresarial, siempre que hablamos de sostenibilidad, hablamos de los tres ámbitos, del ambiental, social y económico. Ok. Me parece muy importante, digamos que sabes que el tema de los egos empresariales muchas veces uno no, digamos, no dimensiona el tema colectivo, sino que uno siempre
se amarra en su producto, en su servicio, y digamos que este tema de la sostenibilidad permite más la innovación. Y hay una palabra una frase que me gusta mucho, que digamos que hay que buscar empresas, no la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo. Y ahí es donde uno Pues, también, digamos, converge ese tema de colectividad, porque uno siempre debe pensar en el otro. O sea, yo como le genero valor al otro, y también, digamos, cómo podemos nosotros generar buenas prácticas del tema ambiental y social. Entonces, siguiendo este tema, ¿qué beneficios ustedes ven con que una empresa implemente prácticas de sostenibilidad? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, yo quisiera por empezar haciendo claridad a los empresarios y emprendedores que nos están viendo que las empresas se dividen en tres actividades, por así decirlo: servicios, productos o manufacturera y comercialización. Este tema de sostenibilidad es un tema que nos compete a todos. Esto no es el que más dinero genere. Incluso si tú solamente tienes la idea de iniciar a emprender, es un tema al que debes de empezar pues como a darle prioridad y empezar a implementarlo dentro de las empresas. ¿Qué beneficios puede tener empezar a trabajar en todo este tema sostenible? Vamos a tener una reducción, por ejemplo, de costos operativos, porque la idea de esto para quienes son empresas productoras es aprovechar al máximo todo el tema de su materia prima, evitando al máximo el desperdicio. Y de pronto esos pedacitos que nos van quedando de esa materia prima, ¿qué podemos hacer? De pronto pensar en otro producto para que no tengamos que llegar como a tantos desperdicios, tratar de evitar en lo máximo el tema de los desechos. reprocesos. Exactamente. Adicional, como lo mencionaba ahorita Camila, el tema de los residuos, que es ahorita ya algo muy establecido en las empresas. Adicional a eso no está de más el tema de la energía, ¿sí? El tema, por ejemplo, de los paneles orales es ahorita un tema que está cogiendo mucho auge, apoyando este tema sostenible, el tema del consumo de agua incluso. En estos días yo leía, según las estadísticas, que solamente el 1% del total de agua que tenemos en el mundo es consumible. Entonces a veces creemos que un recurso tan simple como el agua es ilimitado, pero pues estamos hablando de un 1% que nosotros podemos consumir. Entonces es crear como esa conciencia. Además, podemos tener una mejora en la reputación y fidelización de nuestros clientes, por lo que les decía ahorita, esas futuras generaciones. Por algo no es casualidad de que ahorita se hable mucho del minimalismo, de menos es más. Incluso hay personas y jóvenes que están creando sus propias cosechas en casa con el fin de evitar alimentos tan procesados. Entonces, mirar como esas pequeñas cosas que se van implementando de manera consciente o inconsciente, que van apuntando a todo ese tema de economía circular, de sostenibilidad, de empresas B, que ahorita Andrés nos va a hablar un poquito más, de empresas B, cómo llegar a eso. Adicional, cuando hablábamos de lo social, toda esa atracción de un talento consciente, evitar una alta rotación de personal y trabajar con personas mucho más comprometidas, pero en base a una idea mayor, más allá solamente de pensar en el dinero. Pues el dinero sí o sí va a llegar, es una casualidad obviamente, pero ¿qué voy a hacer yo desde mi empresa? Y no solamente pensar en el tema interno en la empresa, sino también cómo puedo ayudar a nivel externo. Para ti, ¿qué beneficios podría tener, Camilo? Sí, pues yo creo que yendo pues como desde lo más global, finalmente el principal beneficio es para el planeta y para la comunidad, ¿cierto? Entonces, pues finalmente si nosotros estamos generando un impacto positivo ambiental, pues es el planeta que habitamos y finalmente yo creo que nosotros desde que nacemos estamos dejando pues como un impacto un poco negativo en el planeta, porque desde que nosotros nacemos, ¿qué es lo primero que hacen con un bebé? Es ponerle un pañal. Mm. Y los pañales en realidad pues son muy contaminantes, pues si no son, por ejemplo, de materiales biodegradables o si no son reutilizables, finalmente, que son la gran mayoría, finalmente pues son muy contaminantes. Entonces, tratar de reducir al máximo como ese impacto negativo pues en el planeta. Y de manera colectiva también, pues yo creo que, como decía ahorita, vivimos pues en un mundo con muchos seres vivos y finalmente todos tenemos que ser solidarios pues y empáticos con el otro. Otros beneficios ya pues a nivel más empresarial, yo creo que Alejandra pues fue muy clara como con todos esos beneficios de la eficiencia en los costos y demás, y yo creo que también es como mirar ese impacto que genera, por ejemplo, en los empleados y en los trabajadores. Nosotros
pues las personas que trabajan en la empresa de nosotros sienten que están trabajando por un propósito superior y por algo más. Saben que finalmente están trabajando en una empresa que es responsable de manera social y ambiental y que están dejando pues una huella positiva. Entonces eso afianza mucho al equipo de trabajo. Yo pienso que acá también digamos que el consumidor como tal juega un papel muy importante porque digamos que ahorita hay un consumo más consciente y por eso digamos que parte de la invitación a todas las empresas que estén iniciando su modelo de negocio, desde la concepción de ese modelo de negocio deberían de estar pensando en estas prácticas o en estos impactos que podemos generar a la sociedad. Porque ya el consumidor, digamos que tiene la potestad de decir, ve, yo me voy por esta persona porque esta persona además piensa en una labor social o está aportando a los perritos o una cosa, ¿cierto? Entonces, digamos que desde el consumidor yo siento que puede que el proceso sea lento, pero todas las empresas los va llevando a que sean empresas con ese pensamiento sostenible, ¿cierto? Sabes Y que, Andrés, y con lo que estás diciendo, pues cuando nosotros hicimos pues una formación en temas de sostenibilidad, yo creo que ahí se nos empezó a abrir mucho pues el mundo de la sostenibilidad. Y una de las gráficas que mostraban ahí es que las empresas que son sostenibles tienen un mayor crecimiento en ventas que las que no. Entonces, pues desde ahí también es importante y es por lo que vos decís del consumidor, parce, pues que ya la gente está mucho más informada y tiene mucho más conciencia de lo que compra. Además, ya que lo mencionas, Camilo, quiero agregar que hay un dato súper relevante y es que el 80% de los inversionistas priorizan esas empresas que ya están en el mundo sostenible. O sea, no estamos hablando de un porcentaje pequeño. Y de hecho, Andrés lo mencionaba al inicio, Colombia es uno de los países pioneros en todo este tema y de alguna manera nos hemos estado como quedando atrás. ¿Por qué? Porque todavía no ha salido como esa ley que obligue a, porque así es como el pensamiento latinoamericano, o sea, si no me obligan, no tengo por qué hacerlo, pero no es solamente pensar en hacerlo por obligación, sino por ayudar y construir al medio ambiente y aportar como ese granito de arena de cómo puedo hacerlo diferente. Entonces también es importante tenerlo allí presente. listo, digamos que yo veo que ahí hay un reto también interesante porque digamos que las empresas como tal ya tienen todo un tema conceptual de sostenibilidad, sin embargo muchas veces se queda en el tema de la medición que se vuelve complicado. Uh -huh. Entonces la pregunta va es, ¿cómo podemos medir ese impacto de sostenibilidad en las empresas? Bueno, pues ahí podemos tener varios indicadores. En el tema social podemos empezar a hacer con nuestros empleados encuestas de satisfacción de cómo está pues como el proceso dentro de la empresa para ellos. Lo que les mencionaba ahorita de reducción del consumo de energía, de agua, el tema del manejo de los residuos. Adicional a eso, cuando mencionaba el tema de la reducción de costos operativos, pues eso nos va a permitir tener un incremento en los ingresos por tener estrategias sostenibles. Además de que también está la satisfacción del cliente, que podemos hacerlo mediante un feedback o claramente pues como una encuesta de cómo se sienten con nuestro servicio, porque a veces también pasa que como creadores de un producto o servicio creemos que está cubriendo muchas necesidades o le está apuntando al tema sostenible en este punto concreto, pero finalmente ese cliente final es el que nos da como la aceptación de que lo estemos haciendo bien o si se debe hacer como una mejora en el proceso. Entonces creería que esas podrían ser unas formas de empezar a medir el impacto sostenible. De acuerdo. Pues digamos que nosotros, por ejemplo, desde la empresa tenemos pues como varios indicadores. Uno de esos es, por ejemplo, cuántas botellas reciclamos a partir de las prendas que nosotros hacemos. Para los que no saben, pues Bohío parte también de la sostenibilidad ambiental que tiene, utiliza insumos reciclados, como por ejemplo lo es el poliéster PET, donde en una camiseta se pueden reciclar 5 botellas y se pueden reciclar 0.5 metros de desechos textiles o de prendas de segunda mano. Y se ahorran 2.500 litros de agua por cada una de estas prendas. Entonces, nosotros, por ejemplo, a la fecha siempre estamos midiendo eso. Ya sabemos que tenemos más de 150.000 botellas recicladas en las diferentes colecciones, que tenemos más de 12.000 metros de desechos
textiles reciclados hasta la fecha, que tenemos más de 46 millones de litros ahorrados, por ejemplo, de agua, porque son producciones que no se requieren pues agua como pasa normalmente. También lo que decía Alejandra es por ejemplo, la eficiencia energética, entonces cuidar mucho pues como el consumo de energía, que finalmente viene también beneficiado pues como en el flujo de caja pues y en la economía de la empresa. Entonces, yo creo que son muchos indicadores. También medimos, por ejemplo, cuál es el valor que realizamos de donaciones a fundaciones, porque también con las colecciones destinamos un porcentaje a alguna causa social. Entonces, ¿cuál es ese valor que destinamos para eso? ¿A cuántas personas estamos ayudando también? Entonces, también empleamos madres, cabeza de familia y adultos mayores. Entonces, ¿cómo les hemos mejorado la calidad de vida? ¿Cómo hemos también ayudado, por ejemplo, a esos grupos de interés? En este caso, por ejemplo, los proveedores. Entonces, también ir y generar temas de formación, de capacitación, cómo podríamos aportar juntos a la sostenibilidad. Entonces, todo eso yo creo que son indicadores pues, que nos podrían ayudar. Excelente. Listo. Sin pensar en las grandes empresas que ya sabemos que están haciendo temas de sostenibilidad y hay hasta gerencia de sostenibilidad. Un ejemplo de un emprendimiento que ustedes converjan con él desde que estén haciendo prácticas de sostenibilidad. Bueno, por ejemplo, pongo yo uno que conocí en el CUBE, que es una aplicación y me pareció muy innovador, que lo que hacen ellos es conectar las grandes industrias como el Éxito, como Macro, y me pareció más curioso porque estaban conectando también con comidas procesadas. O sea, por ejemplo, tenían convenios con Sodexo, y ellos lo que hacen es conectar esas industrias con los bancos de alimentos, con las fundaciones, para, digamos, disminuir ese tema del hambre, ¿cierto? Entonces, para ustedes, ¿qué empresa les consideran que mueve la fibra desde el tema de sostenibilidad y qué puede hacer como un ejemplo a dar? Bueno, pues más allá de las grandes empresas, que puede ser Celsia, Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo un caso puntual de una asesora que acompañé. Ella se dedica al tema de marroquinería, su emprendimiento se llama Flor del Cuero, y ella, a pesar de que vende cinturones, tanto para hombre como para dama, y billeteras también, ella, sin saber de este tema sostenible, de este tema de economía circular, con esos pedacitos que le van quedando del cuero, se creó dos productos muy chéveres en los cuales tú puedes guardar el cargador de tu celular para evitar perderlo o que esté siempre enredado. Y adicional a eso se creó otro producto con el cual tú puedes colgar tu cinturón dentro del closet para que de pronto no se vaya a arrugar y demás. Entonces es un emprendimiento que vale la pena. Y adicional a eso tengo otro caso puntual de un cliente que utiliza el icopor, reutiliza el icopor realmente para crear unas jardineras, y esto lo que logra es que genera menos peso a lo que están pues como contribuyendo al tema de la columna al momento de que las personas vayan a alzar las jardineras. Entonces hay muchas opciones que se pueden implementar para el desarrollo de los productos, dándole una segunda oportunidad a diferentes productos para lograr como ese impacto ambiental y social sobre todo. Pues nosotros hemos tenido también la fortuna de compartir, pues, e incluso hemos hecho alianzas con varios emprendimientos, pues, que lo hacen. Por ejemplo, hay uno con el que compartimos un punto de venta en Cartagena que se llama Pachas, y ellos tienen calzado a partir de material reciclado también. Entonces, a partir, por ejemplo, de la pulpa de café, hacen calzados y suelas de calzado. A partir de neumáticos, a partir, por ejemplo, de los corchos, también hacen suelas para el calzado, a partir, por ejemplo, del cáñamo. Entonces, tengo también un primo, pues en ese ecosistema, hay un primo que tiene un emprendimiento, pues ya es una empresa, una marca que se llama Sahu. También hacen, por ejemplo, a partir de tapas, hacen gafas. Tengo otro primo, por ejemplo, que también tiene una empresa que se llama Muta. Es una empresa de reciclaje y reciclan, por ejemplo, aceite usado que se convierte en biocombustible,
hacen pues como todo el tema de separación de residuos y lo mezclan también con un tema de tecnología para llegar no solamente a las grandes empresas, sino también pues como al cliente final. Y nosotros pues en Bohío yo creo que también hemos trabajado mucho en temas de sostenibilidad, incluso pues tenemos una certificación que se llama la certificación B, como decía Andrés ahorita, es una certificación internacional de una empresa que se llama B Corp, y solamente aquí pues en Colombia, en el sector textil, 3 empresas tenemos esa certificación, que es Magi, Mundo Único y nosotros. Entonces, yo creo que también hemos hecho pues prácticas sostenibles muy bacanas en la empresa. Sí. Bueno, pregunta, ¿cómo logramos que las empresas vean la sostenibilidad no como una obligación, eh, como una obligación, que no sea como un tema de moda? ¿Cómo podemos inspirar o motivar o qué podemos generar para que la comunidad de emprendedores puedan realmente introducirse en este mundo de sostenibilidad? Pues yo pensaría que pensar en un propósito mayor, más allá de generar solamente dinero, sino cuál es ese impacto que tú quieres lograr. Camilo logró mencionar algo al inicio y cuando preparábamos el conversatorio lo hablaba con Andrés. Muchas fundaciones, asociaciones y corporaciones viven del tema de las donaciones. ¿Por qué no, desde lo que a ti te guste, sea apoyar animales, adultos mayores, niños, hacer el propósito de que tú desde tu empresa también puedas generar ese impacto y apoyar el tema de la sostenibilidad, haciendo pues una obra muy bonita y apoyando estas entidades? Entonces creería que también es como conectar con ese propósito de que tu empresa no solamente genere dinero, sino qué impacto quieres lograr a través de eso, qué tan lejos quieres llegar, qué tantas personas quieres ayudar. Muchas empresas, al igual que la de Camilo, se enfocan en ayudar a madres, cabeza de familia, que también es algo muy bonito. Y aparte es también trabajar el tema de los ODS, ¿sí? Llegar como a esa equidad de género, a un buen clima laboral, porque en Colombia, a pesar de que sea un país tan rico, pues tenemos aún lugares donde no llega el tema de la tecnología, donde aún se vive el tema de la pobreza extrema, donde se ve que hay personas que tienen que aguantar hambre. Entonces también es como apoyar y creería yo que poner como ese granito de arena a esas causas por un propósito diferente como al tema del dinero. Ese sería como mi concepto. ¿Tú qué opinas, Camilo? Sí, pues yo creo que a veces, pues digamos, cuando yo les hablo de todo es, cuando les hablamos de todos estos temas de indicadores, de empresas pues que hacen, que generan un impacto pues muy grande, pues yo les quiero decir algo, y es que cuando nosotros iniciamos en Bohío, nosotros no teníamos un tema de sostenibilidad ambiental en la empresa. Eso se fue construyendo pues poco a poco, entonces para que también pues las empresas que no sientan como esa presión de que no están haciendo nada, yo creo que pueden empezar poco a poco. Nosotros empezamos incluso teniendo, por ejemplo, las etiquetas de las prendas que fueran a partir de materiales biodegradables como el almidón de maíz. Empezamos también teniendo empaques que fueran también biodegradables, y ya después fuimos migrando al tema de insumos reciclados para las prendas. Pero pues sí es también tener como prácticas al interior. Entonces, como pues con la basura, por ejemplo, que tienen en cada una de sus empresas, cómo pueden hacer la separación de residuos. Incluso hay empresas que se encargan de recoger los residuos orgánicos, por ejemplo, y se los devuelven para abono de las planticas de la oficina o del lugar donde estén, o incluso desde sus casas, si trabajan en las casas. Entonces yo creo que uno puede empezar a generar prácticas, y poco a poco como ir gestionando mucho mejor esto. Sí, yo creo que, digamos que hay veces uno se abruma muchas veces como emprendedor de la sostenibilidad, y cuando uno se pone a ver la sostenibilidad son ¿cuántos objetivos? ¿Cuántos ODS? 17. 17 ODS. Entonces, digamos que no se trata de cumplir por cumplir, sino desde lo que ya hacemos, dónde nos situamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vos dentro de tu empresa tenés un muy buen clima laboral, incentivas al personal, pensás en los sueños de ellos y todo eso, entonces digamos que ya estás empezando a tener también prácticas sostenibles desde lo social. Entonces digamos que no es solamente pensar como en temas de
ambientales, sino también ya en lo que ya estamos haciendo, sino es hacerlo como consciente, De pienso acuerdo. yo. Y no sé si de pronto, ¿qué piensan ustedes si es que las empresas sienten miedo por implementar este tema de sostenibilidad que les impacte el tema de la rentabilidad de sus empresas? Ujú. ¿Creen que hay miedos ahí o qué otras cosas pueden pasar que no se dé como el paso a generar el tema de la sostenibilidad, a empezar a practicarlo? Yo creo que podría ser el miedo como a lo desconocido, porque puede ser un tema nuevo para la mayoría y también como esa incomodidad que genera salir de la zona de confort, porque a veces los empresarios creen que hacerlo de la misma manera siempre va a tener los mismos resultados y pues tenemos que estar como a la vanguardia de lo que el mundo nos va trayendo para ir cambiando, ir mejorando y poder obviamente que nuestras empresas puedan sostenerse en el tiempo. Entonces yo creería que es más eso, como el miedo a atreverse a algo nuevo, a algo diferente y poder lograr como un impacto y una rentabilidad diferente. Igual hay que cambiar también como el tema de esas creencias, de, como les decía ahorita, no solamente pensar cómo voy a crecer en lo económico, sino también cómo voy a crecer en lo ambiental y lo social. De acuerdo. Pues yo creo que finalmente sí puede que se aumente el tema de los costos como en algunos rubros, pero yo creo que en otros, como comentaba por ejemplo Alejandra ahorita, como las energías renovables, te pueden impactar finalmente al costo, pues, al gasto y que sea pues mucho más bajito, ¿cierto? Entonces, ese consumo energético, pues cuidando mucho el consumo energético y también pues si se pueden utilizar energías renovables. Eh, sí, pues yo creo que uno puede tener diferentes prácticas que nos pueden ayudar pues en esto. Entonces, lo que decía Andrés, por ejemplo, ahorita en el tema social, parece cómo le puedo ayudar también, no sé, al reciclador que llega pues y formalizarlo bien. Nosotros, por ejemplo, en Bohío, entonces tratamos de contratar también y generar empleo alrededor de la comunidad donde estamos, de los puntos de venta, de la oficina, cómo podemos generar empleo. Y también pues ya en el tema de los insumos, a nosotros, por ejemplo, se nos subió más o menos en un 20% el tema de los insumos reciclados, pero finalmente dando una buena comunicación a través, por ejemplo, de las redes sociales, nosotros hemos logrado que el consumidor final esté dispuesto también a pagar pues como ese incremento en el costo.